amigos de Contextos del periódico Ultimátum. Muy buenas noches en saludarlos. Saludos a la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, Ricardo. Y saludo al maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? Es un gusto estar hoy con ustedes. Y desde aquí, pues también saludamos a nuestros compañeros que el día de hoy no nos van a acompañar, Juan Carlos Calimayor y el maestro Víctor Rumaya. No están presentes, pero tampoco están ausentes. Claro que sí, seguramente nos están siguiendo en la transmisión. Y bueno, ¿qué les parece? Creo que lo que está acaparando la atención, pues yo diría casi mundial, prácticamente mundial, y los noticieros en nuestro país, son los disturbios y las protestas que se están dando en Estados Unidos a raíz del asesinato de un ciudadano afroamericano por parte de un policía en Minneapolis. Esto ocurrió el 25 de mayo y curiosamente, pues las manifestaciones, lejos de tranquilizarse, tal parece que cada día en Estados Unidos al menos cobran fuerza, y no solamente en Estados Unidos, sino que también se han extendido hacia otras partes del mundo, en Gran Bretaña, en Francia, en España, Holanda. En Holanda hay manifestaciones. Y bueno, a mí me llama mucho la atención un comunicado que incluso dio a conocer la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, por supuesto, en donde habla ella de que esto es una manifestación de lo que comenta como un racismo endémico, o manifestaciones por cuestiones de discriminación racial endémica. ¿Y qué plantea en este sentido? Bueno, de que la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto el hecho de que las poblaciones más afectadas y que han sido menos atendidas ahora en esta pandemia, pues por supuesto han sido esas minorías étnicas o esos grupos que de alguna manera no tienen suficiente representación o son discriminados en muchos países, y concretamente se refiere a la comunidad africana o de origen africano, y que esto se ha manifestado no solamente en Estados Unidos, sino también en Brasil, en Francia e Inglaterra. Es interesante porque estas manifestaciones se dan en un momento crítico para Estados Unidos y por eso merece que le pongamos atención. En principio de cuentas, Estados Unidos está enfrentando en estos momentos una gran pandemia, igual que el resto del mundo, pero con un gran número de afectados y de muertos, incluso encabezando la lista, ¿no? Una crisis, podríamos decir, una crisis sanitaria terrible. A esto se suma que esta crisis ha llevado a una crisis económica y se da en un momento de una lucha por la sucesión presidencial en Estados Unidos y ante un electorado que se ha polarizado entre posiciones, digamos, de ultraconservadurismo, para no llamar ultraderecha, que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea, y pues los grupos liberales que por supuesto no están de acuerdo con esa política de endurecimiento. Y todo esto pues era un caldo de cultivo, como un gran bote de gasolina, y solamente faltaba una chispa, como señaló un periódico español muy correctamente dentro de los comentarios que se han hecho al respecto, y esa chispa que hizo estallar el barril de pólvora, pues fue el asesinato de este joven Floyd, de este joven afroamericano en Minneapolis, y eso fue lo que se desató estas protestas que, como todo mundo señala, no se habían visto desde 1968, cuando ocurrió el asesinato del doctor Martin Luther King. Sí.
Pues ahí está el tema. Adelante, compañeros, ¿qué podemos comentar al respecto? Bueno, a mí en particular me trajo a la memoria la campaña de Donald Trump porque dijo una frase muy desafortunada, invitaba a los negros a votar por él y decía, si no tienen nada que perder, ¿qué tienen que perder votando conmigo? Pero en un tono muy soberbio, en un tono muy racista, ¿no? Y entonces ahora le explota en la cara que tuvo que ir hasta el búnker, que nunca había sucedido esa situación, ¿verdad? Lo tuvieron que llevar hasta el famoso búnker de la Casa Blanca para protegerlo, y a pesar de estar allí, seguía tuiteando cuestiones muy agresivas y que además contribuían, en lugar de pacificar la situación, contribuían a avivar las protestas, ¿no? Y como dice Michelle Bachelet, es una cuestión endémica porque a lo largo de la historia contemporánea de Estados Unidos hemos visto muchos casos de abuso policial, en especial hacia la población negra. Hace tiempo se dieron los casos de 2 adolescentes que fueron baleados por la policía. En un caso, el policía adujo que al parecer el niño tenía un arma, que lo hizo en defensa propia, y en el segundo caso ni siquiera eso, ¿verdad? Y ambos policías fueron absueltos, como pasó también en el caso de Rodney King, y que contribuyó a desatar toda esa furia que se dio en Los Ángeles. Pero hoy las protestas se han ido más allá de una sola población, ¿no? Han incendiado a todo el país, porque está el otro tema también, el sanitario, el del COVID, y además también ha solidarizado con esta causa a otros países en Europa, ¿no? Que además, por ejemplo, le llamaron la atención, creo que al alcalde de Ámsterdam, por permitir esta protesta en medio de todavía de los primeros días de la salida del COVID, ¿no? En los primeros días de que hemos salido de la cuarentena, bueno, que han salido de la cuarentena los europeos, nosotros los chiapanecos seguimos aquí refugiados en nuestra casa, y ahora por la lluvia con más razón, ¿no? Entonces hay varios elementos que contribuyen a que Estados Unidos se reviva esta situación. Hoy miércoles siguen las protestas, el gobernador de Nueva York se puso de parte de los manifestantes. La hija del alcalde de Nueva York, él está casado con una afroamericana, la hija participó en las protestas, y muchos políticos se han sumado y han estado a favor de las protestas. Entonces aquí ya no solo es la pandemia, ya no solo es la muerte de George Floyd, sino también es la sucesión presidencial la que está presente en estas protestas, por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Ok, si permiten abordar el mismo hilo, yo diría que efectivamente la narrativa de Trump y el fiscal William Barr ha considerado a estas manifestaciones como grupos terroristas de izquierda, violentas y de vandalismo, que han saqueado comercios, en tanto que los gobernadores demócratas las han calificado como manifestaciones pacíficas y que piden un cambio en la brutalidad policíaca y en la cultura del racismo. Transversalmente, efectivamente está la crisis por el coronavirus, donde en los Estados Unidos hay casi 2 millones de contagiados y más de 100,000 decesos. Y ahí viene el gran dilema que tiene el mismo gobierno, es cómo contener las manifestaciones. A lo largo de este día se han visto acciones, desde ayer a la tarde-noche se han visto acciones de la Guardia Nacional, de políticos,
poniéndose de rodillas y solidarizándose con los manifestantes. Y entonces tenemos un problema de gobernabilidad social en la que se necesita pasar a un proceso de gobernabilidad allá en ese país vecino que son los Estados Unidos. Trump plantea la contención y sanciones a los que incurran en disturbios, pero nada más que no ha aportado pruebas de esos disturbios, nada más las califica porque él está ansioso por aplicar la rudeza policíaca. En tanto, los demócratas plantean iniciar un cambio cultural, pero tampoco dicen cómo. Entonces, las manifestaciones ya llevan 8 días. Hoy, antes del amanecer, se dio una confrontación con un grupo minoritario frente a la Casa Blanca, y que eso nos lleva al otro tema que tiene que ver con las elecciones. En 5 meses prácticamente los Estados Unidos tendrán que decidir por la continuidad de un gobierno caracterizado en el estilo de Donald Trump y o una alternancia. El candidato demócrata Joe Biden lidera la intención del voto hasta hoy, en este momento, según una encuesta que realiza la cadena televisiva CNN. En los estados claves de las elecciones, Trump se ubica en un 52%, en tanto Biden en el 45%. Pero las preferencias entre mujeres, Biden alcanza una preferencia del 55% y Trump del 41%. Pero, como ya se ha mencionado, hay crisis traslapadas. La pandemia, que es la salud, la económica, por la parálisis del ejercicio del empleo, un montón de empleo de desempleados en los Estados Unidos que le cuesta económicamente al Estado, y obviamente la crisis social que ahora estamos pasando. De suerte que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son, lamentablemente, para estas preferencias que marca o que recupera las cadenas CNN, son indirectas, lo cual quiere decir que no es por voto universal como en nuestro país. Para quienes nos escuchan y para que tengamos el contexto, la vez pasada la maestra Queta nos hacía el favor de explicar el proceso de cómo ellos eligen a sus representantes o a sus gobiernos. Lo que sucede es que cuentan los votos de los colegios electorales de cada entidad federativa de la Unión Americana. Si un estado es ganado por un candidato, solamente obtienen ciertos votos electorales. En este sentido, Biden, según CNN, va arriba en la intención del voto con 10 puntos de diferencia, pero Trump domina los estados clave y que dan un mayor número de votos electorales. Trump entonces sigue adelante con todo y crisis. Donald Trump, candidato republicano, no ha sido todavía ratificado o refrendado como candidato porque él plantea una convención durante las internas, en tanto Joe ya lo hizo de manera virtual y él es el candidato. Trump entonces podría mantener el poder. Sin embargo, Biden, si así lo quiere, estaría obligado a llevar una campaña más dinámica. Lo que pasa es que efectivamente, aún en el contexto internacional, que hay solidaridad de países y de gobiernos, sobre todo, por ejemplo, cuando le piden su opinión al primer ministro de Canadá, y que sin referirse a Donald Trump, él plantea que los manifestantes tienen que ser escuchados como una manera mayormente de solidaridad y de sentido común en el ejercicio del gobierno. Todos los demás políticos evitan referirse o tomar partido en términos de opinión con lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto nos va a llevar seguramente a nuestro tema que tenemos en México y que hay que irlo revisando poco a poco. Bueno, pero y sí, una de las últimas declaraciones que han llamado muchísimo la atención es la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, que marcó distancias frente al presidente Donald Trump y públicamente declaró que no está a favor de invocar la ley de insurrección para que las Fuerzas Armadas, el ejército estadounidense, se sume al despliegue de seguridad por las protestas que están realizándose por la muerte de George Floyd.
Entonces, es interesante esto porque efectivamente hasta ahorita, pese al arranque del candidato demócrata de Biden, todo parecía indicar hasta este momento que Donald Trump iba a repetir la misma fórmula que le dio el triunfo frente a Hillary Clinton en la elección anterior, en donde pues efectivamente, como dice el maestro Zavala, el hecho de controlar al colegio electoral, el voto indirecto, pues es lo que le dio el triunfo, a pesar de que Clinton tenía un amplio poder digamos, entre los sectores trabajadores y la clase media estadounidense. Correcto. Sin embargo, esta revuelta, que yo creo que Trump no se la esperaba, al menos no en la magnitud en que ha crecido, pues tal vez podrá ser un elemento que vaya a dar un cambio en el resultado electoral. Quién sabe si en un momento determinado la salida de Trump, adelantándonos, no sé en ese sentido cómo le iría a México, porque por lo regular los candidatos demócratas o los presidentes que surgen del Partido Demócrata pues tienden siempre a tener una política más proteccionista, a diferencia de los candidatos republicanos que pugnan por el libre mercado, y sobre todo pues no hay que olvidar ese acercamiento que se ha dado, para bien o para mal, pero finalmente se ha dado un acercamiento muy interesante entre Donald Trump y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el hecho de la presidencia, el juego por la presidencia de Estados Unidos, pues nos va a afectar. O sea, gane uno, si pierde el poder Trump, definitivamente eso va a tener repercusiones en México. Sí, y además se habla de la posibilidad de que Biden lleve de candidata a la vicepresidencia a Michelle Obama. Se está viendo esa posibilidad, quien es una persona que ha logrado mucha popularidad, tanto, yo creo que más fuera del país que dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Pero además, maestra Queta, el mensaje ahí por lo de los afroamericanos, creo que sería muy ad hoc, ¿no? Ah, claro, definitivamente sería muy ad hoc la presencia de Michelle Obama, ¿verdad? Ahí como vicepresidenta, ¿no? Y sí, las repercusiones para México, todo el tratado que nos costó el tratado de libre comercio, cuando todo mundo esperaba que un día el presidente López Obrador pues le contestara en términos bastante fuertes a Trump, pues en ese sentido hay que reconocerle que él se portó con toda la mesura necesaria, ¿verdad?, para hacer esta concertación para la firma del tratado, que es importante para México finalmente, ¿no? Y además no hay que olvidar que cuando vino el problema de los precios del petróleo, Estados Unidos también apoyó la decisión de López Obrador. Ahora, por lo que se refiere a las protestas, no hay que, posiblemente, y eso hay que seguir su desarrollo, pero el hecho de que se estén replicando en los países de Europa, principalmente en Gran Bretaña y en Francia, es interesante porque en un momento determinado también ellos tienen un gran problema de discriminación. Y bueno, posiblemente, así como la pandemia del coronavirus se extendió por todo el mundo, posiblemente también en esos países esta sea la mecha que pueda generar protestas por la población afroamericana, y en el caso de Francia y de Argelina, ¿no? Y de los... Sí, y en Alemania también, ¿no? En Alemania ¿sí? También los turcos, o sea, minorías que desgraciadamente sufren discriminación, explotación, bajos salarios y que viven en condiciones terribles y que seguramente han sido las principales víctimas de esta pandemia del coronavirus. O sea que todavía nos falta ver cuál va a ser
el desarrollo y el desenlace de estas manifestaciones. Sí, yo quisiera agregarles que efectivamente, sin dejar de ver lo político, social que acontece en los Estados Unidos, Estados Unidos es el país que se ubica en todo el mundo como el mayormente afectado por la pandemia. De suerte que también es un país que se ha alejado de la Organización Mundial de la Salud, que no le está aportando económicamente para el proceso de investigación para encontrar la vacuna o el tratamiento adecuado para este tipo de contagio. Sí está trabajando su propia vacuna. Hay quienes dicen que ese es su as bajo la manga. Si consideramos, por un lado, de que entre estos 8 días hay más de 30 estados de la Unión Americana con manifestaciones altas, grandes, el número de contactos y de contagios posterior creo que va a ser muy alto también. Es decir, esta fuerza, este coraje, este sentido de solidaridad contra el racismo, contra la violencia policíaca, seguramente va a tener también sus efectos desde el punto de vista de la salud. Y que el proceso electoral, el número de contagios, y si Estados Unidos, como alguien por ahí ha referido en algún documento, tiene ya prácticamente concluido la tercera etapa de la prueba de una vacuna, entonces digamos que él va a tener la llavecita y que lo que sabemos de Trump es que pudiera ser su mecanismo para poder trascender a un segundo mandato. Y esto me lleva a tocar lo que estamos viviendo aquí en México. En México también se hizo hay un documento de Alejandro Moreno en el cual hace un análisis sobre la vía, también sobre la ruta electoral. Gatell lo plantean como un funcionario que ha perdido 6 puntos de popularidad en los meses de abril y mayo, para ubicarse en un 56 puntos de opinión favorable, un 11% en opinión desfavorable y un 81% en su nivel de conocimiento. Ebrard en un 45%, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum, con 39%. Esto, entonces, es una nota del periódico El Financiero en donde plantea que cae la curva de popularidad de López-Gatell y que Gatell se ubica entonces así como el funcionario predilecto de la cuarta T en términos de la percepción ciudadana. De suerte que hay una medición que se hace en términos de partidos. Morena tendría ahorita una intención del voto del 19%, el PAN del 10%, PRI del 8%, PRD 2%, de nuevo partidos sin identificar 6%, independientes 4%, Movimiento Ciudadano 1%, voto nulo 1%, Partido Verde Ecologista de México 0.5%, PT 0.5%, a más de un año todavía, un poquito más de un año para que iniciemos el proceso, para que llegue el momento de las elecciones y que aún todavía no hay candidatos. Entonces, lo que me llama acá la atención es que pareciera ser que la pandemia le ha pegado al partido del presidente y sin embargo los contrapesos que debían de haber en nuestro país en términos de el poder legislativo y los propios ejecutivos estatales es muy bajo, no se percibe en la sociedad. La percepción es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el control, tiene el control centralizado del poder y que efectivamente con todos los riesgos que estamos viviendo, seguimos viviendo como ciudadanía, como personas, a la espera de la esperanza de que exista una vacuna, ante la incertidumbre de que ya, cuando menos en Chiapas, se supone que el 15 o 16 de junio habremos de entrar a esa expresión o a esa parte de la nueva normalidad y hay que volver a trabajar con todos los cuidados y con todo el temor que podamos tener como familias. Bueno, lo que se señalaba, ¿verdad?, es que la pandemia, o sea, la cuarentena termina cuando le perdemos el miedo al virus, ¿verdad? O porque las autoridades sanitarias nos dicen
ya pueden salir porque ya no hay el problema de un contagio masivo, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco le iremos perdiendo el miedo al virus, tomaremos nuestras precauciones y tendremos que salir, ¿no? Por otra parte, en el caso de la popularidad de Gatell, pues con lo que quede Gatell de popularidad, yo creo que es ganancia, ¿verdad? Tal vez López-Gatell era conocido en el medio sanitario en las cuestiones epidemiológicas en las cuales él es experto, pero la población en general no. Y entonces el COVID lo ha vuelto un rockstar, ¿verdad? Porque además así lo plantean, lo han hecho ir a declamar poesía al Fondo de Cultura Económica, le han revivido toda su época en CEU, ¿no? Y entonces se ha vuelto muy popular. Muy popular, sí, lo han explotado muy bien a la figura de López-Gatell, ¿no? Sí, pero creo que López-Gatell como figura tal vez para un cargo público o para un cargo político. Para una diputación, tal vez, ¿no? Sí, yo definitivamente no le veo perfil como candidato presidencial, y en cambio a quien sí le veo perfil, y creo que se ha estado manejando muy bien aunque es muy temprano todavía, porque eso también hay que aclararlo, ¿no? Más allá de Marcelo Ebrard, que bueno, seguramente va a ser de los precandidatos para suceder a López Obrador cuando llegue el momento, pero no hay que perder de vista la carrera y el trabajo que está haciendo la gobernadora de la Ciudad de México. Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, que la verdad es una figura que tiene varios aspectos positivos, empezando porque, bueno, es mujer y además ha enfrentado muy bien la situación tan difícil que se da en el principal foco de infección que es la Ciudad de México, al grado de que ha logrado generar confianza y que no siempre se mantiene como mera repetidora de los planteamientos hechos tanto por Gatell o por el presidente de la República. Entonces yo creo que en esta pandemia la figura de Claudia Sheinbaum ha crecido y seguramente podría ser una precandidata para suceder a López Obrador cuando llegue el momento, ¿no? Además de que es mujer. Yo creo que el presidente tiene cuando menos 4 figuras importantes, que sería Gatell, Ebrard, o 5 figuras: Ebrard, Sheinbaum, Delgado, Monreal. 5 figuras. El problema es que del otro lado no encuentras quién. Es decir, claro, pues no hay. Es muy temprano para decirlo, pero lo cierto es que no hay. Esto es cierto, o sea, yo creo que lo triste de la oposición es que es una oposición que se ha limitado a las cámaras empresariales y a la crítica en los cafés y a través de las redes sociales, pero no ha logrado tener un concepto orgánico, no hay una figura que en un momento determinado pudiera encabezar una oposición real. Aparte de que en lo personal pienso de que la crítica al presidente se ha vuelto muy, muy panfletaria y muy repetitiva. O sea, todo el mundo lo critica primero que por el aeropuerto del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, el proyecto del Tren Maya, las refinerías, pero un proyecto diferente a lo que se está manejando yo no lo veo por parte de los opositores. Mientras tanto, pues es cierto, ¿no? López Obrador agarró y él fue el que inauguró la nueva normalidad y vino acá para el sureste para poner en marcha uno de sus proyectos más criticados, con más oposición y más controvertidos, que es el famoso Tren Maya. Pero ya están los proyectos arrancados y bueno, creo yo que el día de mañana incluso va a estar en Palenque, ¿no? Sí, hoy está durmiendo en Palenque. Hoy está induciendo en Palenque y mañana va a ser ahí la conferencia mañanera. Sí, y además, pues finalmente volvió a salir al ruedo también Olga Cordero, ella no viéndola como candidata, pero ya tuvo una reunión
a través de las nuevas tecnologías con los gobernadores, ¿verdad? Para tratar de dialogar respecto a un semáforo unificado que lo logró, ¿no? En todos los estados, ¿no? Y la oposición más que nada tiene liderazgos locales que no han logrado trascender a nivel nacional, como es el gobernador de Yucatán, que creo que a nivel de Yucatán ha hecho buen papel, ¿verdad? A Enrique Alfaro, ¿no? Dante Ranauro, ¿verdad? Que es más conocido por la edad y por muchas razones, ¿no? En el movimiento ciudadano está Marta Tagle, Patricia Mercado, ¿verdad? Pero les faltaría como crecer, ¿no? A estos liderazgos. Yo le quisiera pedir, maestra Queta o maestro Ricardo, que si pudieran leer los comentarios de quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Lo que pasa es que a mí, por alguna razón, no me resultan todos, no los veo a todos. A ver, la maestra Queta tiene todos ahí. No, primero no tengo, pero entraría. A ver, Ricardo, ¿tú los tienes? Yo aquí saludo con mucho gusto a quienes nos ven, a la maestra Araceli Hernández Gómez, a la maestra Yolanda Toledo. Está Marta Tagle, Patricia Mercado, ¿verdad? Pero son... Mire, bueno, yo les mando saludos a Marlene Mastranzo Casarín, ¿verdad? A Yoli, a Lili Calderón, a Fabián, a Sheila Solís, que nos están viendo y nos están mandando saludos. Marlene desde Berriozábal, ¿verdad? Así es. Aquí tengo, si me lo permite, maestra Queta, a Franco Almolí. Muchas gracias, Franco, por estar acompañándonos, a Pedro Campero, Alejandra Rendón, Carlos Efraín López, Mónica Domínguez del Toro, Luisa Arévalo Madrazo, a la maestra Lili Calderón, a Larry Aguilar, Iván Gón, Sheila Solís, César Villarreal, a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Se nos está terminando el tiempo, estimado Ricardo, maestra Queta. Yo quisiera, antes de pasar a despedirnos, yo quisiera decir que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la humanidad, como bien lo acaba de expresar la maestra Queta, tendríamos que vivir un tiempo con la infección, ya que no hay una fecha para tener la vacuna y que hay una carrera, válgase, contra el tiempo. Mientras tanto, el Banco Mundial ha señalado que para hacer frente a los impactos económicos de la pandemia hay que cuidar la parte de la deuda, hay que trabajar mucho en la conectividad digital, que buena parte nos hace falta aquí en Chiapas, y hay que procurar la protección de los pobres. En tanto, en la Riviera Maya se ha hecho presente la mafia rumana, y que eso implica crimen, impunidad, ausencia de la ley, corrupción. De suerte que en la Cámara de los Legisladores Federales, ahí tenuamente se está llamando a que se lleven a cabo las funciones de contrapeso al Poder Ejecutivo a partir de que tengan que sesionar de manera presencial con todos los cuidados, y que parece ser que es una voz en el desierto. Entonces ahí los dejo con ese comentario para que abordemos ya en la parte de salida de esta noche. Bueno, yo diría a México, ¿verdad? Y a todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Que lo que está pasando en Estados Unidos, esta situación racista, ¿no? Que se dio terriblemente del abuso policial, no es algo ajeno en nuestro país. México, en diversas encuestas que ha hecho CONAPRED, el organismo que combate la discriminación, México somos un país racista, somos un país que discrimina a nuestros indígenas, a los que tienen un nombre indígena, por cuestiones de piel, del color de piel, por una serie de razones, y nos debía de servir para reflexionar, porque estamos haciendo las grandes críticas, ¿no? Al país vecino, y también debemos nosotros reflexionar sobre lo que somos como país, cómo vemos a las minorías también, cómo las discriminamos, ¿no? Debe ser
un punto de reflexión. Claro, y sobre todo también por el otro lado, ya en su momento la Organización de las Naciones Unidas había advertido que en un momento determinado una de los posibles peligros después de la pandemia del coronavirus, aparte de la crisis económica y el enorme desempleo que vamos a tener encima, es el surgimiento de protestas sociales. Protestas sociales que en el caso de Estados Unidos pues se están observando en la comunidad afroamericana, por supuesto, y ahí también están participando grupos de latinos, los mexicanos. No es gratuita que está apareciendo en muchas manifestaciones la bandera mexicana, que son los sectores que más han sufrido y que están padeciendo una gran marginación social. Pero posiblemente en otros países, y esa es la advertencia para los gobiernos, se pueda generalizar estas protestas, no necesariamente de tipo racista, que en ciertos países que ya lo mencioné anteriormente, Francia, Alemania, Gran Bretaña, sí podrían ser, pero por el otro lado puede ser una manifestación de los grupos más pobres y marginados, que en un momento determinado podrían ser los más afectados por la pandemia del coronavirus. Y bueno, pues esto es todo por esta noche. Tenemos muchos temas para el día de mañana. Está el caso de Lili Telles, que ya dejó Morena y que ya se fue al PAN, un caso interesante. Está el caso también de que en el Senado, al parecer, ya perdieron. Le prestaron al Partido del Trabajo. Y ya perdieron representatividad del PRD, ¿verdad? Pero pues ese, ¿qué les parece si son temas que los dejamos para el día de mañana? Y pues pedimos a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos, pues que mañana también nos favorezcan con su atención. Con su presencia y con su comentario. Muchas gracias a todos. Buenas noches, maestra Queta. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que no estuvieron hoy, pero que mañana sí van a estar. Todas. Contextos.